Ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE, acompáñeme, vamos a conversar con él. Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Sin duda alguna, es un privilegio que esté hoy con nosotros aquí en pleno diciembre. Antes que nada, muy buenos días a todos. Saludo cordial acá a todos los panelistas. Un gusto estar con ustedes como siempre. Siempre estamos viniendo acá a la casa de ustedes que siempre nos están dando también espacio para poder de alguna manera mostrar, trasladar cuáles son las campañas, las innovaciones que está realizando la ANDE. Y bueno, estamos acá para responder a cualquier consulta de parte de ustedes y también de los usuarios que eventualmente puedan interactuar. ¿Cómo no? Gracias, ingeniero. El ingeniero Hugo Rolón es el gerente comercial de la ANDE. ¿Qué le parece, ingeniero, si comenzamos? Hay varias cosas que nos gustaría conversar, pero creo que la primera, usted nombró la palabra campaña. La campaña de consumo inteligente, ¿en qué consiste? Bueno, el día de ayer, justamente con el señor presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, se realizó el lanzamiento de la campaña de consumo inteligente, que básicamente se sustenta en una nueva estructura tarifaria que establece, digamos, una nueva categoría por tramos horarios y que tiene como objetivo principal para aquel cliente que se adhiera. Hay que recordar que esta es una nueva categoría tarifaria que es totalmente opcional, es decir, solamente para aquellos clientes que quieran acceder, le puede representar con un beneficio de reducción en la facturación final que dependiendo de cómo el cliente adecue sus hábitos de consumo, puede variar entre 5 a 15, 20%, dependiendo de cómo traslade el consumo de ciertos equipos en los horarios que nosotros denominamos de pico de carga. Ok, ¿será que podemos poner ahí en pantalla el tema de los horarios? A ver, ingeniero, voy a intentar, a ver si le comprendí. Sí, y voy a, de alguna manera, encarnar a la teleaudiencia, ¿verdad? Lo que puede estar pensando la gente en la casa. Yo tengo ciertos picos de consumo donde la ANDE me sugiere que use en esos horarios donde hay menos consumo como para distribuir mejor la carga de la energía y así ahorrar yo, usuario, mi cuenta. Sí, básicamente tiene dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Okay. En primer lugar, la ANDE define dos tramos horarios. Sí. Un horario que es el de pico de carga y otro horario que es el de horario de fuera de pico de carga. Acá lo que se busca con esta propuesta es que el usuario, ¿cuál es el horario de pico de carga? Un poco para entender, Sí, ¿verdad? sí. El horario de pico de carga para este verano es el horario que va desde las 12 del mediodía hasta las 16 de la tarde y desde las 18 hasta las 22 horas. Es decir, 8 horas prácticamente del día. Estamos hablando de un 33% se considera como horario de pico de carga. El restante, las 16 horas restantes, que son, digamos, un 67% de horas de todo el día, se denomina horario de pico de carga. Acá la diferencia es que en el horario de pico de carga la energía eléctrica va a costar 34% en promedio menor a lo que uno paga normalmente. Entonces lo que se busca con esta nueva estructura tarifaria es que el cliente que hoy en día esté usando en el horario de pico de carga donde todos usan, él lo traslade ese consumo al horario de fuera de pico de carga y con eso que obtiene va a pagar menos en temas de precio de energía y eso finalmente le va a repercutir en un ahorro en su facturación final, que nosotros estimamos rondaría en torno a 5 a 15%, dependiendo también de la actividad, ¿verdad? Esta es una nueva propuesta que no solamente va dirigida a los clientes residenciales, sino también se va dirigida a los clientes que son industriales, a los MIPYMES y también a los clientes en media tensión o grandes clientes. Ok, claramente. Entonces va a haber una diferenciación de tarifa en esta etapa, ¿verdad? Eso la gente tiene que saber que si no mira esto, probablemente su factura, como se le dice coloquialmente, le va a venir más alta, ¿verdad? Sí, lógicamente para que a uno le convenga y pueda entrar, o en este caso, esta es una tarifa opcional, tiene que tener ciertas cuestiones de uso eficiente, es decir, tiene que tener un hábito de consumo. El ejemplo que nosotros ayer estábamos brindando a toda la opinión pública es un cliente residencial normal que consume
900 kilovatios horas por mes, que más o menos en términos de guaraníes representa 420.000 guaraníes. Y ese cliente tiene un aire acondicionado de 12.000 BTU, que es lo que todos tenemos prácticamente en nuestra casa. Normalmente ese cliente prende su aire acondicionado a las 8 de la noche, a las 20 horas. Si yo logro, en vez de prender a las 20 horas, prender a las 21 horas, esa una hora traslado, digamos, fuera del horario de pico de carga, eso me va a representar a final del mes en un ahorro del 5%. Si eventualmente yo puedo trasladar no solamente una hora, sino también a la siesta, por ejemplo, solo prender ese mismo equipo de aire acondicionado y lo prendo a las 12 del mediodía y lo apago a las 4 de la tarde. Bueno, si yo puedo prender a las 12 y apagar a las 3 de la tarde, ya son 2 horas que estoy trasladando fuera del horario de pico. Entonces, eso, ¿cómo me representa? En un ahorro de 10% aproximadamente en esa factura de 420.000 guaraníes, lo cual ya es significativo para el cliente final, ¿verdad? Claramente. Entonces, ¿cómo le podemos guiar a la gente? Entra a la página web de la ANDE, llama, ¿cómo? Porque me imagino que uno tiene que tener como muy claro eso para entrar dentro de la campaña. Sí, es muy buena tu consulta. En este caso, digamos, ¿cuál sería el procedimiento para que uno pueda adherirse a esta tarifa opcional? Es, en primer lugar, descargar el formulario de solicitud de abastecimiento de energía eléctrica que está en la página web de la institución. Lo descarga, lo completa con los datos del titular del suministro, el número de NIS, la cuenta corriente catastral, los datos del cliente y lo firma ese formulario. Justamente en uno de los cuadros le va a indicar la posibilidad de cambio tarifario por tramos horarios. Indica ese punto y puede presentarlo acompañado de su fotocopia de cédula en cualquiera de las oficinas de atención al cliente que tenemos a nivel país, que son 45 aproximadamente, o también puede hacerlo directamente desde la página web de la ANDE, en este caso en la parte de solicitudes comerciales, o a través de la aplicación Mi ANDE, que uno lo tiene normalmente en su teléfono, escaneando el documento y levantando la solicitud. Es fácil ese proceso. Eso le va a generar un número de solicitud y nosotros vamos a encargarnos del procesamiento correspondiente. ¿Por qué? Porque esto implica que una vez que el cliente se adhiere, nosotros vamos a cambiarle su medidor, que justamente va a hacer el registro de la energía eléctrica en los dos tramos horarios, tanto en pico como en fuera de pico de carga. Ya, excelente. Clarito quedó. Hay varias formas y el que por ahí no entendió los detalles puede comunicarse. Hay un call center. Así es, tenemos el contact center, ¿verdad?, para la opción comercial, que es el 021-160. Okay. En la opción 2 es para todo lo que son atenciones comerciales. Uno puede llamar, le van a asesorar también los funcionarios que están atendiendo en este caso, de lunes a viernes de 7 a 16 horas, ¿verdad? Y otra vez a través de los diferentes canales también que tiene disponible la ANDE, que son el Twitter, Facebook, etcétera, ¿verdad? Buenísimo. Solamente para cerrar esta parte y escucharle a los compañeros que tienen preguntas, ¿puede ahorrar hasta cuánto un usuario con la campaña? Bueno, nosotros hicimos una estimación de que una persona que puede transformar sus hábitos de consumo podría tener ahorros entre 5 a 15% en promedio. No obstante, el caso óptimo que puede llegarse, ¿verdad?, es decir, si yo no uso ningún equipo eléctrico en el horario de pico de carga en todo el mes, ahorraría 35%. Ese sería el caso ideal. Lógicamente que es una situación muy difícil de conseguirlo, pero aquel que pueda lograrlo puede llegar a ahorrar, tener un ahorro muy significativo. Y también esto le beneficia muchísimo a sectores industriales como panaderías, claro, u otras actividades que normalmente empiezan a trabajar en horas de la madrugada. Entonces en ese horario, por ejemplo, el costo de la energía va a estar muy reducida y van normalmente hasta el mediodía, ¿verdad? O sea, hay muchos sectores que pueden aprovechar perfectamente esta oportunidad y beneficiarse, digamos, con un ahorro en su facturación final. Qué buen dato, me encanta esto. Diego Martínez. Sí, qué buena propuesta la ANDE, ingeniero, con lo que estabas detallando. Otro tema, ingeniero, ¿qué recomienda la ANDE con relación a la instalación de lucecitas para esta época de Navidad? Sí, Diego, realmente ese es un tema muy importante desde el punto de vista de la seguridad eléctrica dentro de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Justamente me han consultado mucho estos días en los diferentes medios a raíz de accidentes que se han dado en algunos hogares. Y en ese sentido es muy importante, por una parte, tener en cuenta que estos equipos eléctricos, si bien parecen que no son dañinos, en la medida del tiempo también van sufriendo, se van deteriorando
y eso puede generar que los puntos de contactos eléctricos, como el lugar donde se colocan los foquitos o mismo el cable, sufran algún tipo de avería. Y eso lógicamente es un punto donde va a circular corriente eléctrica y en contacto con una persona física puede generar una descarga que puede ser letal en algunos casos. Ahora, en ese sentido siempre es importante primeramente hacer la verificación del equipo que se va a instalar. Eso hay que hacerlo con personas mayores, con personas adultas que hagan una verificación, porque normalmente este tipo de elementos uno lo usa por 15, 20, 30 días y luego lo guarda en una bolsa y no sabemos en qué condición hasta que en el siguiente año lo volvemos a abrir, ¿verdad? Entonces hay que hacer una verificación previa antes de la instalación. Por otra parte, también evitar siempre el conexionado en los famosos triples, le llamamos nosotros, es decir, que son lugares donde conectamos no solamente las luces, conectamos el ventilador, heladera. Entonces esos son puntos muy delicados desde el punto de seguridad, porque pueden estar ya sobrecargados por la utilización de varios equipos. Entonces evitar ese tipo de situaciones, y lógicamente siempre también recomendamos que, y lo más importante, ¿verdad?, que toda la instalación eléctrica esté dotada de las protecciones que recomiendan las normativas. Es decir, tiene que tener un buen sistema de puesta a tierra, tienen que tener en lo posible, o de hecho es obligatorio, las protecciones diferenciales, que son equipos que detectan fugas de corriente que pueden ser peligrosas y en contacto con las personas físicas, ¿verdad? Entonces, son varias las cuestiones que uno puede hacer en temas de prevención de accidentes que guardan relación con la seguridad eléctrica. Y la última de mi parte, director, ¿cómo están con los cortes de energía eléctrica, por ejemplo, Departamento Central con Los Morosos? Sí, en este momento nosotros estamos desarrollando un operativo en este caso en la ciudad de Capiatá. Hemos iniciado ya la semana anterior. Tuvo un pequeño corte por las tormentas que tuvimos acá en zona central del día jueves y viernes de la semana anterior. Por consiguiente, digamos, todo el equipo comercial también hace el apoyo para la restitución del servicio. Esta semana estamos continuando con los trabajos de corte de suministro, verificación de suministros, retiro de conexiones directas y clandestinas en la ciudad de Capiatá. Y bueno, el objetivo justamente es resolver unas 3.000 órdenes de trabajo que guardan relación con esta actividad, y a partir de ahí, lógicamente, estos números van a impactar seguramente en la reducción de la morosidad y en la reducción de las pérdidas eléctricas a nivel del Departamento Central. Claramente, es alto. ¿Se puede hablar de una cifra, de un ratio de morosidad actualmente? Bueno, a nivel institucional, para los clientes particulares, realmente nosotros iniciamos el año o finalizamos el año 2023 con valores cercanos al 29%. Luego hicimos varias acciones, varias campañas, y hoy en día ha bajado 7 puntos ese indicador, estamos en 22%. Aún no es lo ideal para la ANDE, ¿verdad? Lo ideal para nosotros es estar en valores cercanos al 15%, pero hay que tener en cuenta que esta situación la venimos arrastrando desde la situación de la pandemia. Okay. Entonces hay que hacerlo por etapas, ¿verdad? Nos parece que los resultados de finales del año 2024 van a ser mucho más satisfactorios, y a partir de ahí, lógicamente, ir trabajando para reducir más. Eso es a nivel país. A nivel del departamento de lo que es central, ¿verdad? Nuestro nivel de morosidad no está tan elevado, estamos en valores cercanos al 11%, estamos, digamos, con valores bien controlados, pero a nivel país sí, digamos, el esfuerzo tiene que ser mayor, principalmente en algunos departamentos como Alto Paraná, claro, Itapúa y Caguazú, que son también lugares donde se concentra muchísimo la demanda eléctrica. Sí, sí, son zonas muy prósperas también. A ver, solamente ahí para cerrar este tema, ingeniero, ¿qué es considerado morosidad? Recordemos un poquito las etapas. Último aviso, desconexión. ¿A partir de qué aviso vamos a decir que entro en morosidad? Bueno, la orden de suspensión por impago se genera al vencimiento de la segunda factura. Es decir, a partir de que vences tu segunda factura, ya entras como un cliente moroso. Entonces, a partir de ahí genera la orden de suspensión por impago. Se van haciendo las programaciones y ejecuciones de las órdenes de trabajo de corte por impago. Nosotros en promedio cortamos a nivel país 60.000 suministros, y en los meses de junio y julio llegamos en promedio a 95.000 suministros de corte, ¿verdad? Justamente ahí intensificamos las acciones de corte, y bueno, esas situaciones nos permitieron reducir el índice de morosidad de un valor de 29 puntos a 22 puntos aproximadamente, con lo cual, digamos, se redujo también la deuda activa en $50 millones aproximadamente. Jotita Bernabé. Señor Rolón, un gusto.
Ahora, en cuanto al tema del horario diferenciado, ¿cómo se estarían realizando los controles? Porque tengo entendido que hasta hoy en día va una persona a tomar nota de los medidores de la casa para tener un rango de consumo. ¿Cómo se va a poder controlar y analizar el tema del consumo en horario diferenciado? Sí, una vez que el cliente solicita, digamos, acceder a esta tarifa por tramos horarios, que es opcional, nosotros preparamos los equipos de medición que justamente van a hacer la medición del consumo de energía eléctrica, tanto en el horario en pico como en fuera de pico. Es decir, va a tener dos lecturas, Ok. no como las tradicionales que tienen una sola lectura, que es el consumo total del mes, ¿verdad? Este va a ser la medición por tramos horarios. De hecho, esta es una modalidad que nosotros ya lo aplicamos para los grandes clientes que tienen, digamos, una medición diferenciada. Y a partir de ahí va ahí el lector, y él lo que hace es que cada 30 días va a registrar las dos lecturas, y la diferencia de lectura va a ser el consumo total registrado tanto en pico como en fuera de pico. Si enviamos unos medidores que son diferentes a los que actualmente existen, o digamos, los medidores que actualmente tiene el cliente están preparados, pero tienen que ser programados en laboratorios que tenemos acá en el Departamento de Mediciones Comerciales en Boyane. En Boyane. Claramente, la última de mi parte, ingeniero, ¿cómo se identifica los objetivos del departamento comercial de la ANDE? Porque para los ciudadanos, el comercial tiene que ver con ventas, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar su objetivo principal como gerente comercial? Sabemos que es un cargo muy importante en la ANDE. ¿Cómo se puede identificar eso? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, realmente nosotros con el señor presidente estamos trabajando en 4 líneas de acciones que son muy importantes, en los cuales muchas dependen de mí y de la Dirección de Gestión Regional, que es donde se evalúan todo lo concerniente, digamos, a la gestión comercial. La principal, una de ellas, es justamente los ingresos, ¿verdad? Es decir, aumentar los ingresos institucionales. En promedio, la ANDE viene recaudando un 5% más en relación al año anterior todos los años, ¿verdad? Este año estamos en promedio en un 25% más, o sea, ha mejorado muchísimo la recaudación, digamos, mediante diferentes estrategias. Hemos incluido también los grupos de consumo intensivos especiales. Entonces, esto hoy en día le da, digamos, a la ANDE mayor oxígeno en cuanto a la recaudación. La otra de ellas es que tenemos que tener, digamos, estabilizado el índice de morosidad. Se había disparado mucho hacia lo que fue la pandemia, llegando a valores de 31%, y bueno, este año estamos reduciendo a 22 puntos aproximadamente ese índice, y bueno, tendríamos que llegar a valores cercanos al 16% para los siguientes años, ¿verdad? Eso lógicamente tenemos que planificar y establecer las estrategias. Hemos también ya publicado nuestro plan maestro de reducción de pérdidas. Hoy en día las pérdidas totales de la institución en distribución están en 23% aproximadamente. Bueno, tenemos un horizonte de que para el año 2028 nuestro objetivo es reducir a valores del 15% las pérdidas totales en distribución. Entonces están delineadas todas las acciones que uno tiene que hacer, y creo que lo más importante también es la digitalización, y eso conlleva la implementación de la medición inteligente y también toda la parte de digamos, gestión virtual con el usuario, que también lo hacemos a través de los diferentes canales que estamos nosotros hoy en día propiciando, ¿verdad? Estamos también por meter el chatbot, que lo estamos trabajando en este momento con nuestro equipo de desarrollo comercial, ¿verdad? Esto está a punto de ingresar, que también va a ser un nuevo canal de contacto con los usuarios. Y bueno, la idea es ir en ese lado con el objetivo de que el cliente no tenga que acercarse a la ANDE, sino que pueda hacerlo desde su casa, desde su celular, o cualquier gestión lo realice, digamos, sin necesidad de recurrir a las oficinas de la institución. Claro, claro. Ingeniero, agradecerle por este espacio. Se siente un 2025 auspicioso, ¿es así? Sí, yo creo que la ANDE, digamos, con la gestión de nuestro presidente, el ingeniero Félix Sosa, ha mejorado muchísimo la calidad del servicio. Se han aumentado muchísimo las inversiones en el sector eléctrico en los últimos años, ¿verdad? De un promedio de inversión de 50 a 100 millones. Hoy estamos invirtiendo más de 300 millones de dólares finalmente para mejorar la calidad del servicio, y lógicamente esto también lo estamos acompañando desde las diferentes gerencias y unidades de la ANDE, que finalmente van a ir en beneficio del ciudadano, ¿verdad? Porque la ANDE es de todos los paraguayos, es la mejor empresa aquí de la República, y bueno, nosotros también tenemos el objetivo claro con el señor presidente que esta va a ser la mejor empresa de Sudamérica en poco tiempo. Wow.
Qué bueno, creo que un mensaje bastante auspicioso, bastante optimista y creo que todos vamos a ser beneficiados con eso que usted está diciendo. Totalmente. Gracias, ingeniero, por su tiempo, un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación y un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Hugo Rolón, quien es gerente comercial del ANDE. Vamos a la pausa, en instante seguimos con más.